¿Cuál es el verdadero potencial de un ser humano? El verdadero potencial de un ser humano no puede ser simplemente hacer dinero, ser bueno en una cosa, una máquina repetitiva en una única función. Hace 500 años, un momento histórico en nuestra civilización, hizo que esto que estoy preguntando tuviese finalmente sentido. Se vio por primera vez, se vio lo que podía hacer un ser humano si ponía conjuntamente toda una serie de talentos. ¿Qué era el Renacimiento? Bueno, el Renacimiento no fue otra cosa que, según se conoce formalmente, como la transición de la época medieval a la época moderna. El Renacimiento fue un cambio de paradigma, pero no de cambio de paradigma a nivel social, sino sobre todo a nivel psicológico. Finalmente, la vieja estructura de poder se derrumbaba. Se pasaba de la época medieval, oscura, triste, esa época donde la baja Edad Media, lo que es el fin de la Edad Media, estaba ya colapsado por reinos, reyes y sobre todo una estructura política, la archiconocida Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que monopolizaba el pensamiento, las creencias y la vida de todos aquellos que estaban debajo de su yugo. Esta estructura de poder y ese debate monoteísta que ponía en el centro de la atención a Dios y a nadie más, finalmente acababa por entrar en declive. Se ponía en duda todo el pensamiento eclesiástico, todo el pensamiento monoteísta, que al final no dejaba espacio al verdadero protagonista de toda esta historia, al hombre. Ocurren toda una serie de acontecimientos históricos que finalizan por dar pie y dar paso a este movimiento, pero lo que quiero traer en este vídeo es principalmente entender qué es lo que ocurre, por qué es importante, pero sobre todo no solo porque es importante, sino por qué cojones nos importa esto hoy. Y esto nos importa porque justamente 500 años después se están repitiendo los mismos procedimientos, los mismos steps, los mismos patrones, de una forma paralela, de una forma casi repetida, como se dieron hace 500 años. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que todo lo que tiene que ocurrir para que el individuo sea libre, sea verdaderamente salga la esencia del ser humano, se está dando. Voy a intentar establecer y elaborar de forma ordenada cuáles son esos parámetros para que se pueda entender cuáles son las similitudes y por qué creo que esto es tan importante y por qué se va a dar si no se está dando ya. Bien, se dan toda una serie de similitudes y paralelismos con esta época. Para empezar, existe hoy y en el pasado un fin a un sistema y una narrativa imperante. También se da como punto 2 una confrontación entre viejas y nuevas autoridades, la creación de un nuevo sistema económico, nuevas formas de dinero y nuevas formas de hacer comercio. 4. Muy importante, la explosión informativa y de conocimiento. Quinto, el auge del individuo, como he dicho, pero sobre todo el auge de la figura híbrida. Y en esto voy a centrar el discurso de este vídeo porque creo que es lo más importante y es al final la culminación de todo este enjambre histórico. Y por último, mencionar que otro paralelismo importante a tener en cuenta es que como el de hace 500 años, es un periodo inestable, un periodo de transición. Bien, pues voy a analizar brevemente estas similitudes, estos paralelismos para que podamos ver de qué estoy hablando y luego haré un análisis final sobre por qué creo, en conclusión, que esto es importante y qué es lo que trae. Vale, el primer punto, el fin de un sistema y narrativa imperante. Como hemos visto siempre, los seres humanos normalmente suelen ser regidos por un sistema. Creamos un sistema de forma directa o indirectamente, que al final rige nuestras vidas, y luego si este no sigue siendo fiel a nuestras necesidades, se va derrumbando y se crea uno nuevo. Esto ha pasado así si se analiza la historia,
ocurre sin cesar, es normal, es parte de nuestra evolución continua. Se puede ver esto tanto en los Vedas como en el Bhagavad Gita y en algunos textos muy antiguos de la India, donde se conoce este estudio como el de los yugas. Estamos actualmente en el Kali Yuga, como se suele entender en su cosmovisión. Y no son más que la repetición de ciclos, como si fuese de las temporadas de un año, ¿no? Otoño, invierno, primavera, verano. Y estos ciclos se van repitiendo como un reloj, pues como un gran reloj universal. Los ciclos universales también se repiten. Y lo mismo ocurre a nosotros que estamos dentro. Vamos repitiendo esos ciclos, pero de una forma un poco más evolucionada, un poco más moderna. Y esto no fue distinto durante el Renacimiento, y parece ser que 500 años después este ciclo se está repitiendo en una manera más evolucionada. Entonces el cambio, la crisis de relato dominante, si lo analizamos desde el Renacimiento, vemos que el dogma medieval cristiano pues deja de responder a la realidad. La Iglesia ya no explica el mundo físico, social ni humano, y aparece el escepticismo, pero también aparece el vacío. En el momento que se nos quita esa parte pseudoespiritual de la Iglesia, del poder eclesiástico, el hombre se queda pues con un vacío existencial. Le llegan dudas, le llega pues toda serie de cuestiones a la cabeza que no sabe resolver. A día de hoy ocurre algo muy parecido, y es que colapsan los grandes relatos, el progreso ilimitado, el éxito material, las ideologías políticas, las tecnocracias. Todo esto se está empezando a poner en duda y se está un poco agrietando. Se puede ver a nivel político, a nivel económico, las instituciones económicas de gran calado, los bancos, las instituciones financieras, los grandes representantes de la ciencia y la medicina. Hemos tenido grandes crisis últimamente que se pueden rememorar si se quiere, y todo esto ha creado gran desestabilidad y gran caos. Por lo tanto, hay muchas personas, el público en general ya no es muy fiel a lo que dicen estas instituciones. Entonces, estas instituciones pierden legitimidad y se crean pues formas alternativas a ellas, porque aún así necesitamos de la ciencia, necesitamos un orden político, necesitamos una verdad espiritual, una cosmovisión. Y mucha información empieza a surgir. Lo que ocurre es que tenemos tanta que hay poco sentido a ello. 2. Explosión del conocimiento. Bueno, si alguien sabe cómo surgió el Renacimiento, uno de los pilares clave del Renacimiento fue la imprenta, ¿no? La imprenta de Johann Gutenberg al final lo que hizo fue multiplicar las ideas, hacer más tangible y hacer mucho más asequible el poder tener información, el poder tener un libro, el poder tener las ideas de alguien que tenía algo importante que decir. Y esto pues no era poca cosa. Esto durante el Renacimiento fue realmente uno de los porqués de que todo esto se dinamizara tan rápido. Circulan textos, pero también empiezan a circular bulos de aquella entonces. Errores, herejías y confusión, porque obviamente todo el mundo tiene acceso a esa maquinaria, a esa imprenta, y se pueden replicar textos y puntos de vista. Entonces, dentro de ello está de forma inherente que hayan cosas, grandes verdades y grandes mentiras. El individuo debe empezar entonces a discernir. Esto es una de las grandes misiones que tenemos hoy también. Hoy, Internet y la inteligencia artificial pues es la imprenta de entonces. Pero multiplicada por 1000. La IA e Internet están cambiando el mundo, pero en manera no solo a nivel informativo, sino que el trabajo se está recalibrando, se está automatizando el trabajo con la IA y con la tecnología. Están desapareciendo un montón, toda una serie de puestos de trabajo que dejarán de existir
a corto y medio plazo. Por lo tanto, hay que reinnovarse, hay que reinventarse. Y entonces la gente empieza a tener miedo, porque su realidad deja de existir. Si tú eras una persona que trabajaba en una oficina dando soporte informático, y no estoy hablando de un trabajador de fábrica, de una cadena de montaje, estoy hablando de gente que ya formaba parte del sector terciario, de lo que es el sector servicios. Nada de trabajar en el campo, sino cosas más avanzadas, más dadas a día de hoy. Pues esos trabajos están desapareciendo, porque se pueden optimizar y se pueden hacer con la inteligencia artificial y con un poco de software y un poco de hardware. Punto 3. La reaparición del individuo. Bueno, esto es el punto central de este tiempo, del Renacimiento, y vuelve a serlo hoy también. Durante el Renacimiento, ya lo hemos dicho, nace el humanismo, nace esta filosofía alrededor del hombre, donde el individuo empieza a coger peso, toma conciencia de su existencia y ya no depende de Dios para cada paso que da. El hombre vuelve al centro, como digo, arte, ciencia, anatomía, uso de la razón, todo eso empieza a fluir más que nunca y aparecen nuevas artes, aparecen nuevos inventos, aparecen nuevas formas de vivir. Pero sobre todo aparece el ideal del hombre integral. Y con esto quiero llegar al siguiente punto. El máximo exponente de este movimiento y de esta época fue Leonardo da Vinci. Fue, pues, nada menos que un inventor, un ingeniero, un arquitecto, un pintor, un escultor. O sea, el hombre hacía de todo. Y es el gran ejemplo, es el máximo exponente de el punto que quería traer, que es el auge de las figuras híbridas. ¿Y qué es eso de la figura híbrida? Pues bueno, es algo así como ese hombre generalista, ese especialista generalista, ese hombre polímata. Generalista sería que es conocedor de muchas artes, de muchas cosas, sabe hacer muchas cosas y es muy bueno en una. El polímata es experto en muchas. Sin embargo, tanto si uno es generalista o es polímata, al final lo que importa aquí es darse cuenta de que la figura del ser humano, dentro de su complejidad emocional e intelectual, con ese órgano tan precioso como es el cerebro, da pie a poder realizar este tipo de cosas. Y esto es lo que realmente nos enseña el Renacimiento. Que las grandes obras, que los grandes momentos de explosión del ser humano se dan efectivamente cuando el hombre se toma en serio su destino de forma responsable, con coraje, decide emprender su destino y a partir de ahí sale esta cosa maravillosa que es el hombre híbrido. Hoy se puede decir que como antes el hombre pensaba, creaba y vivía esta unidad, el ejemplo de Leonardo da Vinci, hoy pues tenemos nuevos perfiles, el creador, pensador y emprendedor. El ejemplo de Elon Musk es el más notorio, no es porque sea el único, pero es el más notorio. Jeff Bezos, son hombres que no eran ni son buenos en una sola cosa, son hombres que han tenido que desarrollar un talento con la base de muchos otros que lo apoyaban. Han tenido que saber hacer código, han tenido que saber vender, han tenido que saber comunicar, han tenido que saber crear y todo eso les ha hecho particularmente buenos en muchas cosas. Este es el perfil de hoy y es donde quiero centrar el debate. El auge de la figura híbrida es la razón de ser de esta evolución del ser humano. La integración de mente, cuerpo y acción. Ya no somos, hay un rechazo a la hiperespecialización vacía que nos han vendido toda la vida. Nos han preparado desde pequeños en la escuela para acabar trabajando en una oficina de 9 a 5 si eres de Occidente. Si eres de un país tercermundista, peor aún, ni siquiera has tenido escuela, pero lo único que vas a poder hacer es trabajar en una rutina para toda tu vida, en el campo o en una fábrica, haciendo lo que Occidente ya no quiere hacer porque lo hizo ya hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero al final, el eje es el mismo.
acabar siendo insectos que trabajan para una cadena de un montaje, de un sistema caduco, que ya no ofrece soluciones porque ya la tecnología lo produce todo y no nos necesita. Ya no necesitamos esa mano de obra que era lo que formábamos nosotros. Por lo tanto, si la mano de obra ya no es necesaria y no lo va a ser ya más dentro de unos años, lo que queda hacer es ser más humanos. Esa es la única cosa que nos va a salvar del mundo que viene. Viéndolo así, no parece una cosa tan mala. Hemos encontrado la solución a lo que nos quitaba nuestra libertad, a tener que trabajar infinidad de horas para una empresa, cubriendo lo que esa empresa necesitaba, era mano de obra. Hoy, con las telecomunicaciones, con la tecnología, redes sociales, internet, podemos vivir nuestra propia vida creando nuestras propias necesidades y las necesidades del mercado y de la sociedad. Sin embargo, este neohumanismo, este post-industrial humanismo, como algunos historiadores lo están empezando a llamar, tiene que tener en cuenta de que, al igual que hace 500 años, al igual que ocurrió durante el Renacimiento, esta no es una fase tranquila y de paz, es una transición bastante peligrosa. El Renacimiento no fue una época estable, para dejarlo claro. Hubo guerras, crisis religiosas, confusión moral, individuos desorientados. Piénsalo, todo se estaba poniendo en duda. Ya no había una autoridad referente de la cual fiarse. Por lo tanto, te quedas cojo. Te tienes que empezar a crear tu propia verdad. Y en ese sentido estamos hoy también. Los grandes bloques se están separando. Hemos vivido una globalización los últimos 30 años y está empezando a caer. Los continentes se están separando, se vuelve a ese proteccionismo económico que había antes. Y esto es un poco la dinámica que había durante el Renacimiento. Pero lo importante al final es ver la oportunidad más que el peligro. El peligro siempre va a estar ahí y lo importante al final, que es la razón de este vídeo, es que hay que entender que el paralelismo no fue estético ni romántico. El paralelismo que hay con el Renacimiento y el tiempo que estamos viviendo hoy es estructural. O sea, antes colapsaba la cosmovisión medieval, pues ahora está colapsando la cosmovisión moderna. Antes emergía el individuo humanista, hoy está emergiendo el individuo consciente y soberano. Y para ello, este ser humano tiene que tener el coraje de no buscar una vida sencilla, una vida fácil y cómoda. Eso es lo que nos ha traído a este sistema decadente. Nos han vendido eso y con eso nos han comprado. Es importante que aprendamos a conocernos a nosotros mismos, a poner orden dentro de nosotros y crear ese hombre neorrenacentista, ese arquetipo de underdog, que es el apodo y el acrónimo que uso siempre en mi contenido en redes sociales. Y es un poco lo de las entrevistas que hago a los distintos invitados al podcast que llevo. Es conseguir ese individuo a prueba de incertidumbre, ese ser antifrágil que hablaba Nicolás Taleb en su libro Antifrágil, o el hombre que definía Nietzsche como superhombre, Übermensch. En definitiva, es un ser humano, es un hombre, una mujer, que no delega su sentido ni su destino. No obedece a dogmas muertos, no vive de valores heredados, construye los suyos, integra instinto, cuerpo, voluntad y forma. No basta con quitar a un tirano. Lo importante aquí es que hay que dar una nueva ética viva y no podemos más heredar esos viejos patrones de hace no sé cuántos siglos, escritos por no sé quién, como sustitución, porque ahora ya no tenemos esa parte que nos falta. En definitiva, el máximo potencial de un ser humano al final viene de un hombre completo, y un hombre completo tiene cuerpo, mente y espíritu. Durante el Renacimiento faltó la mente. Fue el último eslabón, el último elemento que se empezó a incorporar.
para que dinamizasen todos estos, saliesen a flote todos estos hombres importantes, Juan Sebastián Elcano, los artistas que he mencionado, grandes marineros como Cristóbal Colón, Américo Vespucci, hombres que no tenían miedo a salir hacia la incertidumbre y descubrir nuevos territorios, porque a recordaros que el hombre de esa época pensaba que más allá del Atlántico había una caída libre con monstruos debajo. Esa era la percepción que había, y eso es lo que le había metido la Iglesia en la cabeza al ser humano. Pues esos hombres, pensando eso, decidieron incluso, arriesgando su vida, meterse en un barquito y recorrerse los mares sin saber lo que les esperaba del otro lado. Hoy nos hace falta eso, cuerpo, mente y espíritu, que es la parte que nos ha faltado, es la parte que hemos sacrificado desde aquella entonces. El momento definitivo fue durante la Revolución Francesa, con la época del Iluminismo. La espiritualidad quedó tirada a un lado porque se asociaba únicamente a la Iglesia, pero hoy tenemos la oportunidad de volver a traer esa parte y por ende dejamos claro que la hiperespecialización nos deja mitad camino, nos deja en la mediocridad, que es el enemigo aquí. Comodidad y mediocridad es lo que no queremos, y que al final lo que completa el todo es tener una visión personal, única, y una misión que incluye a nuestros semejantes, hacer esto para los demás, no solo para nosotros, y por nuestro entorno, por este planeta que hemos heredado y que es nuestra casa. Aunque suene hippie decirlo, es lo que toca, porque no van a ser las instituciones ni las corporaciones los que se tomen cargo de esto que es nuestro. Si te ha gustado el vídeo, no te voy a pedir un like, eso lo haces tú si te da la gana. Yo lo que te voy a pedir es que si te gusta, te veas el siguiente vídeo, porque voy a tratar perfectamente el tema que he traído aquí. Voy a abordar con más cercanía y con más detalle ese underdog, ese arquetipo de hombre y mujer antifrágil, dados a la incertidumbre.